Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a conversar con Vladimiro Mujica en esta alianza que tenemos con Benamérica, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Maybor Petit, con la Red Global de la Diáspora y con el diario La Faena en la isla de Margarita. Vladimiro, como presidente de Benamérica, que es como estamos hablando ahora semana a semana, y hemos tocado los temas políticos, sociopolíticos, económicos, todo lo que tú quieras, pero hoy estamos en el momento que hablamos frente a una expectativa y una disyuntiva que nadie la tiene clara, y es un apagón en países de los llamados desarrollados, como España, Francia, Portugal, Holanda y no sé cuántos más, y con unas incidencias que todavía no sabemos de qué naturaleza y profundidad pueden llegar a ser, pero al mismo tiempo hay quienes generan acusaciones y plantean hipótesis, pero yo lo quiero ver desde el punto de vista del día a día, independientemente de qué pudiera ser lo que después se determine, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de la interrelación de unos países con otros, del flujo de bienes y servicios, porque un apagón de 10 horas en la Unión Europea debe generar un trastorno muy significativo a largo plazo en una cantidad de circunstancias y factores de mercadeo, de transportación de personas, de utilización de recursos tecnológicos que se paralizan, de la banca, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene una implicación sociopolítica y económica de mucha profundidad. Yo no sé si eso se queda así, si esos países pueden llegar al nivel de depauperación eléctrica como la que tenemos en nuestros países, porque puede ser el comienzo de un fin, ¿no? Elon Musk llegó a decir un momento dado, o Elon Musk como lo llama, que en el mundo venía una crisis eléctrica, que era la próxima crisis, la próxima guerra mundial, que más peligrosa y más dañina que una guerra de bombas, porque efectivamente paraliza pues todos los procesos productivos de creatividad, de emprendimiento, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué información percibes tú que pudiera comentarse aquí hoy? Porque, o sea, tú eres un hombre de la física cuántica y por ahí se está diciendo eso que te comenté, pues que se habla de que los sistemas de computación de inteligencia artificial en un momento dado, en 5 años apenas, podrían requerir de la energía que hace falta para 9, 10 plantas nucleares. O sea, esas cosas tienen una contrastación que es bien científica que yo no me atrevo a hablar de ella. Tal vez tú un poquito más que yo porque tú eres académico en el área de la física y la química y todas esas cosas. Y bueno, y das conferencias y vas a países con frecuencia, pues, que de alguna manera te pueden permitir calibrar en qué nivel de desarrollo están y en qué nivel de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Háblame un poquito de eso. Sí, bueno, no, buenos días primero, escogiste un tema que tiene muchas aristas. Eh, Primero te voy a decir mi perspectiva, porque yo no soy especialista en esos temas que tú estás planteando, a pesar de que muchos de ellos están conectados con temas físicos, que la física y química, que es en lo que yo trabajo. Pero digamos que las evaluaciones que se están haciendo, bueno, hay algunas cosas muy importantes que cada vez están siendo más claras. Una que es quizás la más preocupante a largo plazo, que es que los recursos del planeta son limitados. Los recursos del planeta son limitados en ciertos tipos de materiales, son limitados en todo, pero son especialmente limitados en ciertos tipos de materiales que se utilizan en la industria electrónica, de semiconductores y de generación de energía. Y bueno, esta última discusión alrededor de Ucrania, donde se planteó el tema a mucha gente que inclusive me lo preguntó, ¿qué significa esto de metales raros, de tierras La raras? tierra rara, sí. Entonces, claro, cuando tú vas a
la tabla periódica de los elementos. Entonces, bueno, tú tienes bloques allí, hay unos bloques de elementos que corresponden a estos minerales que son minerales escasos en el planeta. Y resulta ser que esos minerales escasos tienen propiedades que son muy importantes para el diseño de componentes electrónicos, spintrónicos, todo lo que tiene que ver con el avance en esa industria. Entonces, digamos que hace unos años se pensaba que, por ejemplo, si tú tomas un material como el silicio, que no es escaso, pero tampoco es el material más abundante en la Tierra, pero un material como el silicio, que es ampliamente utilizado en la industria de semiconductores, hace unos años se pensó que la nueva electrónica molecular iba a desplazar a la electrónica basada en el silicio. Eso no pasó, en el camino aprendimos mucho y entonces estamos viendo un renacimiento de toda la parte electrónica de semiconductores. Aquí en Arizona, donde yo estoy, se está instalando una fábrica, una instalación, valga la redundancia, se está construyendo una instalación enorme para la fabricación de componentes de electrónica. Entonces, digamos, ahí Una especie hay de ciudad restricciones tecnológica, respecto ¿no? a... Una especie de ciudad tecnológica, ¿no? Bueno, sí, pero que va a estar centrada. En- El problema es que hay exigencias para la fabricación de transistores, hay exigencias muy importantes que se tienen que satisfacer para que el dispositivo funcione. Pero bueno, más allá de eso, de vuelta a tu pregunta, es decir, cuando se habla de crisis energética en el planeta, bueno, hace también unos años se estaba dando como el 2050 como la fecha límite para que se redujeran realmente las emisiones en todo el planeta y se empezara a pensar en serio en cómo pasar de la industria de la regeneración de energía con combustibles fósiles a la generación de energía de otra forma. Entonces tú tienes, pues, por supuesto, la energía eólica, que no alcanza para eso, la energía solar, que todavía tampoco alcanza, y tú tienes posibilidades de generación de energía que tienen que ver con fisión de materiales, fisión nuclear. Y entonces, bueno, fisión y en algunos casos, depende de cuál sea el proceso, fusión también. Pero bueno, entonces el asunto es que eh, los números gruesos no cuadran. Los números gruesos no cuadran y entonces por eso se habla de una crisis de esa naturaleza. Y claro, ahora cuando tú lo mezclas con el tema del suministro de la guerra en Ucrania, entonces ahí aparece un asunto muy importante, que es que todo plan que pensaba desplazar a los combustibles fósiles pasa por consideraciones globales, no es un solo país que toma esa decisión. Entonces esta guerra ha trastornado todos los pronósticos respecto a esos tiempos y trae de vuelta el tema de que por mucho más tiempo se va a depender de los combustibles fósiles que por supuesto generan problemas de calentamiento y contaminación y si se los procesa como en Venezuela, donde además no les importan las emisiones de gas porque la industria en muchos aspectos está en el suelo y entonces ni siquiera se controla qué es lo que pasa. Entonces tú tienes un problema muy serio que no se va a resolver a menos que exista, por supuesto, cooperación internacional para resolverlo y que además tenga en cuenta lo que es el problema, probablemente el problema fundamental del planeta. El problema fundamental del planeta es la pobreza. Y mientras eso no se corrija en algún esquema cooperativo, que no signifique que naciones industrializadas van a resolver el problema a naciones con límites, con números importantes de pobreza, porque eso no es lo que está planteado. Lo que sí está planteado es que se tomen una serie de decisiones que permitan abrir oportunidades para los países que están en esa situación. ¿Y por qué eso es tan importante? Bueno, porque a fin de cuentas es un solo planeta y entonces en este momento más o menos la mitad, probablemente más, de los habitantes del planeta están por debajo de la línea de pobreza.
Entonces, de los 7.000 millones de personas que somos en el planeta, bueno, hay una cantidad muy importante, 3.000 millones, Ya probablemente llegó a más, 8, ya dice que que tienen llegó a esa 8.000 millones, condición. ¿no? Ya dice que estamos cerca de los 8 mil Sí, la millones. población total probablemente. Sí, probablemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas consideraciones que tú estás haciendo hay que ponerlas en el contexto, por un lado, educativo. Hay que educar a la gente sobre lo que esto significa y hay que educar, porque cada vez que tú, si tú haces, si tú te paras en un país específico y encuentras, trata de precisar qué debería ser un país desarrollado como Francia, España, de cierta forma Portugal, Escandinavia, Alemania, los Estados Unidos, Japón. Si tú tratas de hacer una consulta electoral sobre lo que le correspondería hacer a ese país para contribuir a resolver el problema de la pobreza en el mundo, probablemente pierdes cualquier consulta electoral, porque las sociedades occidentales se han convertido, creo que yo te lo he dicho en otras oportunidades, cada vez más en sociedades narcisistas, que ven sus propios problemas, pero no ven al conjunto. Y lo más grave es que no ven a un conjunto de problemas que pueden afectar a todo el mundo. ¿Ves? Claro. Entonces allí tenemos una situación muy delicada que es en parte un tema educativo, en parte un tema ciudadano, en parte son soluciones científicas. Cuando la gente empieza a hablar, no, que la energía solar es la alternativa. Bueno, pero es que el problema es que los materiales para energía solar, perdón, y los instrumentos, los dispositivos que se utilizan para capturar energía solar no tienen la eficiencia adecuada para reemplazar a la energía fósil, de que se origina de combustibles fósiles. Entonces, ha ido avanzando muchísimo, la ciencia ahí ha ido avanzado tremendamente. Si eso se lograra resolver, sería una forma importante de proceder, pero tal como están las cosas, no hay una ruta cierta para que la energía solar, ni la eólica, ni la combinación de esas dos, vaya a desplazar a la otra energía. Lo único que podría en este momento tener el potencial para desplazar son energías que involucran procesos nucleares y que esas sí, por ahora, son increíblemente costosas. Hace poco se logró finalmente un ensayo donde esto se probó más allá del tema puramente científico, se hizo la prueba de concepto, pero eso es costosísimo. Entonces, de vuelta a tu pregunta, esto que está ocurriendo en este momento en Europa, ha habido señalamientos que se trata de un ciberataque, etcétera. Eso no está establecido. Yo estuve revisando las noticias antes de hablar contigo. Hay una especulación al respecto. ¿Es posible hacer ciberataques masivos? Sí, claro que es posible. Bueno, en Israel ahí se demostró que era posible hacer claro, no tiene las dimensiones de esto, pero se demostró, el ejército israelí hizo un ataque masivo sobre instrumentos de comunicación, cierto tipo de teléfonos, etcétera, que terminaron por estallar. Y eso, claro, por supuesto que eso es posible. Y es posible en este momento eh, apuntar con un grado de precisión que no existía antes y que todas estas nuevas herramientas que tú estás señalando de supercomputación, computación cuántica, inteligencia artificial, por supuesto que van a cambiar y lo están cambiando, de hecho. Sí. Ahora, Y bueno, cuando uno lo ve, ese parte de la historia con esto. claro, cuando uno lo ve bajo el punto de vista táctico, tú dices, bueno, ¿cómo es que países que no se alimentan del mismo sistema, aunque usen equipos parecidos, pueden en simultáneo colapsar? Es la preocupación y la inquietud que yo tengo. ¿Cómo ocurre en simultáneo en España, Francia, Portugal, X? O sea, que el apagón sea de la misma característica, extendido en casi todo el territorio nacional o en grandes zonas, cuando no están interconectados entre sí esos sistemas. Ni el uno depende del otro. Cada país tiene su propia estructura de generación y de distribución. Bueno, sí, así que bueno, ya viste en el caso de Europa, hay estructuras integradas que fueron acordadas dentro del marco de la Unión Europea. Esas estructuras integradas dependen también de no solamente la central física, sino cómo se maneja todo eso
en términos de control, de cibercontrol en este caso, porque por supuesto todas esas plantas, el uso de robótica, ingeniería de computación y todo eso hace que atacando instalaciones centrales se puedan dañar países enteros, ¿ves? Si ese fuese el caso. Eso no es lo que estamos, como No, te digo, claro, claro. yo no he Sí. leído en ninguna parte, a pesar de No, que hay una no, no, especulación yo sobre tengo claro, yo me ciberataques manifiesto. rusos. Sí, no, yo no No, creo, no, yo pero no, por eso te lo digo, porque ya apareció. yo, Yo no es que crea o no crea, sino que, es decir, hasta que es una cosa tan seria y las implicaciones serían tan graves, si se lograra establecer que los sistemas energéticos europeos son débiles frente a un ciberataque ruso, bueno, las explicaciones de eso serían inmediatas, porque eso querría decir que efectivamente, en el caso de un conflicto entre Rusia y Europa, Rusia no tendría por qué recurrir necesariamente a armas convencionales. Hay otras armas que no son convencionales que hacen tanto daño como las convencionales. Entonces las implicaciones de que eso fuese un ciberataque ruso sobre Europa son tremendas, pero no hay ninguna verificación de que eso sea así que yo conozca todavía. No quiere decir que no vaya a aparecer en las próximas horas. Y eso también se lo ha hecho en otros contextos. Ya fue denunciado un ciberataque ruso sobre el sistema electoral norteamericano para favorecer a ciertas tendencias en las elecciones norteamericanas. Y eso, por supuesto, que también es posible. Es decir, buena parte de la pelea a, con todos los medios que hay en este momento, desde el punto de vista técnico, científico y tecnológico, sobre el control de herramientas de inteligencia artificial, tiene que ver precisamente con el control de procesos de encriptamiento, porque del encriptamiento depende la seguridad militar, depende la seguridad de bancos, etcétera. Entonces, allí hay un espacio enorme en el cual China ha avanzado muchísimo. Hace poco hubo bueno, no un incidente, se reveló pues que China tenía el equivalente de un chat GPT, que es una herramienta de inteligencia artificial que funcionaba en cierta manera de modo más eficiente que el que se había diseñado. Eh, China hizo su equivalente de Instagram, que es TikTok, y entonces en algunos países, en particular en los Estados Unidos, los empleados de ciertas agencias federales tienen prohibido tener cuentas en TikTok, porque entonces el tema es que una cuenta puede abrir la puerta para que tu información sea recogida y espiada. claro, ahora Entonces, bueno, esa esa es la realidad vulnerabilidad. que estamos viviendo. Sí, esa vulnerabilidad donde yo la percibo de manera más notoria, evidente y riesgosa desde el punto de vista económico. La banca sí está interconectada mundialmente, por ejemplo, a través de la cual se mueven todos los capitales para todos los fines habidos y por haber. Entonces, ¿por qué ir al sistema eléctrico si fuese el caso de un ciberataque? Que todavía eso no lo tenemos claro, ni yo lo quiero debatir aquí porque no estoy facultado para ello, aunque tú lo pudieras estar medianamente más que yo. Pero económicamente hablando, yo quiero entender las repercusiones que ese apagón múltiple en varios países tan importantes como los que estamos hablando, o sea, tiene otras aristas, ¿no? Que pueden repercutir en el día a día de los individuos a nivel global, ¿no? Por las interrelaciones que hay desde el punto de vista de los negocios, de la economía, del flujo humano de una dirección a otra y tantos otros programas que se solapan pues dentro de lo que son las inversiones en general. O sea, Mira, bueno, cómo- hasta donde yo sé, vamos el a tema discernirlo, no, no a del fijar punto sistema de vista, bancario internacional. claro, discernirlo por lo menos. Sí, pero es que respecto a qué es a qué es un blanco más sencillo o de mayor valor táctico o estratégico, bueno, eso es un análisis que yo no lo puedo hacer en detalle. Sí te puedo decir que si tú transmites la impresión, si fuese un ciberataque, si tú transmites la impresión de que tú puedes interrumpir el sistema eléctrico de la noche a la mañana, el mensaje es mucho peor que si puedes interrumpir el sistema bancario, porque el sistema eléctrico depende de los hospitales
depende de las Ajá, maternidades. claro. Es decir, el sistema eléctrico depende de toda la actividad. Entonces, claro, de los bancos se afecta todo el flujo de dinero en el mundo, pero eso no lanza el mensaje. Eso es como si tú pudieras contaminar todo el agua de una población. Si tú puedes contaminar todo el agua, entonces estás exponiendo a toda la población. Si tú dices, bueno, mira, yo de la noche a la mañana que han habido amenazas al respecto, una amenaza terrorista, yo puedo contaminar todo el agua de la Ciudad de México donde tú estás. ¿Qué significa eso? Que tú generas pánico, generas terror y el paso de generar pánico y terror puede ser, eso depende creo que por eso es que la enormidad de pensar que esto es un ataque, un ciberataque, tiene implicaciones muy serias y muy graves. Y ya No, veremos en el próximo, muestra, si es así o no. muestra Pero palmariamente las fragilidades de uno y el poder de pocos. no lo sé porque no sé si ese fue el origen. ¿Ves? El origen puede ser cualquier cosa. O sea, yo no creo que esto demuestre el poder de nada porque todavía no está claro cómo se produjo. Pero es una conjetura. Lo que tú estás haciendo es Sí, sí, una conjetura. Y si esa lógico, claro. conjetura se verifica, entonces vendrá el análisis, la connotación que tú estás diciendo. Sí. Y las respuestas y reacciones, suponiendo que Pero se estas son cosas, determine, bueno, claro, me refiero, determinando que eso haya sido así, un ciberataque diseñado por alguien, o aproximándose a la percepción de bueno, que así no, hubiese ocurrido, cuál sería una sería el agresión. siguiente escenario? Bueno, cuando tú provocas una cosa de esas características, estás prácticamente cometiendo un acto de guerra, es un acto No, de guerra, terrorista, ojalá que si es fuera que eso es así. de Y entonces, exterminio bueno, de la humanidad, bueno, prácticamente. sí, sí, Va en esa vía, sí, sí, ¿no? sí, sí, se puede seguir escalando, pero digamos, desde el punto de vista de un conflicto que está allí, que no ha llegado a la zona de exterminio, porque no ha llegado a la zona de exterminio, está en la zona de muerte y de guerra. La zona de exterminio es una cosa completamente distinta. La zona de exterminio es cuando tú estás exponiendo realmente la seguridad de todos los habitantes del planeta. Eso, eso en su momento, eso fue lo que se temía de una conflagración nuclear. Yo, es decir, el pasar de amenazas bélicas, amenazas de guerra, a pensar que uno ya está en la zona de exterminio, bueno, es un departamento completamente distinto. Si se llegan a empezar a usar, que no las han usado, armas nucleares en Ucrania, por ejemplo. Entonces, claro, viene y dice, bueno, pero que eso sería el fin del mundo. Bueno, depende, porque hay armas nucleares tácticas que son de bajo poder explosivo, son nucleares, pero de bajo poder explosivo, y hay armas nucleares estratégicos que son de alto poder explosivo. ¿De qué estás hablando tú en ese territorio? Es decir, allí hay una serie de consideraciones que no contribuyen en nada. Simplificarlas, uno puede estar atento a que todas esas cosas pueden ocurrir. Hay alguna gente que ve esto, ya viene el fin del mundo, yo no creo que estemos cerca del fin del mundo, pero estamos en presencia de algo que podría escalarse a un conflicto muy importante. Y si esto fue un ataque sobre Europa, bueno, entonces tendrá consecuencias innegables, pues. Y ya veremos qué considera la Unión Europea o los gobiernos europeos si es que esto fue eso. Esperemos que no haya sido esto, sino otra cosa, pero tal como están de tensas las cosas en el mundo, eso podría también serlo. Bueno, sí, lo importante aquí, y yo lo quería rescatar al final, es que hay líderes que de alguna manera se les nota que están posesos del diabolismo. Y nada extraña que de alguno de ellos emerja un proceder de estas características, de fomentar, pues, o sea, un saboteo de tal magnitud, o sea, y tiene esas implicaciones y esas características. Si provino de un país o de un líder o de un gobierno o de varios líderes o de una comunidad de líderes, no sabemos, ¿no? Pero el diabolismo está allí, flotando, Sí, bueno, ese es otro ingrediente. por eso. El que Entonces, existan líderes que no tienen ninguna preocupación por la gente. Pues, ese es otro ingrediente de la ecuación que es nefasto también sí, y que exige de las democracias occidentales, exige pues
que tengan una actitud unificada respecto a amenazas de las que tú llamas diabólicas. Sí, ¿no? Retomar la Y sindéresis, retomar la sindéresis, ese, porque ese es otro, ese es otro reto, ese es otro reto que está abierto está y abierto, que sí. nosotros pensamos durante un buen tiempo que precisamente esa alianza de democracias occidentales era el principal freno para, para aventuras de este tipo, como la Sí, que tú estás señalando. así es. Esa alianza en este momento está parcialmente fracturada, eh, y es muy importante que se restablezca en los términos que sea necesario restablecerla. Ese es un objetivo que nos debe preocupar a todos los ciudadanos de las democracias occidentales, Así es. Bueno, y ese es el tanto en propósito, Europa como en la claro, y demasiado bien sabes tú, pues que ese es el sí, propósito de este canal. Hemos abogado en todo instante por la buena civilidad, la buena gobernanza, la sensatez de los líderes y a los pueblos ser asertivos en la escogencia de los mismos, porque si no, seguimos girando en un torbellino de perdición que nunca se enderezará, ¿no? ¿Ok? Pero de cualquier manera, pues en Benamérica y en Ojo con Eso así Televisión, es, en esta alianza vamos a seguir posicionando estos mensajes, analizándolos con la crudeza del caso, pero al mismo tiempo intentando ser optimistas, ¿de acuerdo? Que es lo más que podemos así aportar. es. Yo te oigo, pues. Yo te oigo, pues gracias por tu tiempo en el día de hoy. Bueno, Estamos en contacto. Cuídese. cuídate. Hasta luego. Chao, chao.